Hola, mi nombre es Marcelo Recico y vamos a tener el módulo de Introducción a la Economía Social de Mercado, que dentro del programa que están haciendo es, digamos, el aspecto económico y social del programa. Bueno, vamos a compartir una clase bastante medulosa sobre el tema. Aquí tengo preparado un poco el índice, donde podemos ver que la presentación está dividida en 4 partes. La primera parte vamos a ver el contexto histórico actual y la competencia de los sistemas económicos en la actualidad. En el segundo vamos a ver bien qué es la economía social de mercado. En el tercero, la economía social de mercado como un sistema principalmente pensado para combatir la corrupción estructural y los privilegios. Y por último, vamos a ver las principales instituciones y políticas económicas de la economía social de mercado. Así que muy bien, vamos entonces a empezar con la primera parte de la situación actual y la competencia de los sistemas de organización económicos en la actualidad. Bueno, en esta primera diapositiva podemos ver un poco una descripción, digamos, de la magnitud de la crisis actual de la pandemia, del coronavirus. En este eje ustedes pueden ver la cantidad de economías en recesión en un periodo que va de 1800 a 2020, así que muy largo plazo, y en este eje se mide la pérdida en puntos porcentuales de crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces, acá tenemos la crisis actual de la pandemia, y como podemos ver, la mayoría de las economías del mundo están en recesión, una cosa que solo pasó algo parecido anteriormente en la Gran Depresión de los años 30, y acá vamos a ver otra crisis, que es la de las hipotecas, llamada de las hipotecas o subprime, que fue en 2007-2008, y de la cual vamos a hablar un poquito a continuación. Así que vemos que la economía mundial ha sido golpeada en estos últimos 10 años por 2 crisis de una magnitud muy elevada, ¿no? Que para encontrar crisis similares uno tiene que volver a la Gran Depresión de los años 30. Bueno, y la situación actual es que, como ustedes saben, en los años 80 y 90, bueno, se fue imponiendo cada vez más una concepción económica basada en los libres mercados, y esto, digamos, ayudaron ciertos elementos de la coyuntura, como la caída del muro de Berlín en el año 89, y también la gran revolución que ha habido en las tecnologías de información y de comunicaciones, generaron, bueno, la posibilidad de que se ampliaran los mercados de capitales y otros mercados también económicos, y se diera lugar a lo que llamamos la globalización, ¿no? Esto con la liberalización, la privatización, etcétera, lo que en Latinoamérica se llamó el Consenso de Washington, ¿no? Lo que fue pasando a continuación es que, bueno, se vivieron en este nuevo sistema cada vez crisis financieras de mayor profundidad, ¿no? En conjunto con recesiones de los países, ¿no? Tuvimos varias en nuestros países en los años 2000, después hubo una en Estados Unidos en las acciones tecnológicas también en el año 2000, y hasta llegar a la más importante que vimos en el gráfico anterior, que es la de las hipotecas, ¿no? O la gran recesión, también llamaron los economistas, 2007-2009. Este fenómeno, junto con la crisis actual y un par de hechos, como dice aquí, el ascenso de las economías asiáticas, especialmente de China, y también el resurgimiento del nacionalismo y el populismo en países líderes como Reino Unido y Estados Unidos, han generado un cambio bastante importante en el escenario frente a aquellos años, ¿no? Frente a la década del 90 y del 2000, ¿no? Desde el 2007 en adelante, digamos, la globalización está siendo conformada por nuevas fuerzas y por nuevos hechos, ¿no? El ascenso de Asia y estas crisis financieras recurrentes, y también el ascenso un poco del nacionalismo y el populismo, que busca un poco restringir de algún modo la globalización, ¿no? Y en este contexto aparece
por último, la pandemia, ¿no?, del COVID y la profundización de la crisis económica, ¿no? Entonces, lo que podemos ver desde el punto de vista de la economía social de mercado era algo que un poco la economía social de mercado prevé, que cuando hay un exceso de liberalización, vamos a ver qué pautas marca la economía social de mercado para tener un marco de funcionamiento en los mercados y ver que tengan los resultados sociales adecuados. Pueden pasar estas cosas, ¿no? Bueno, más volatilidad en los mercados financieros y bueno, y después contramarchas, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Lo que podemos ver aquí son algunos datos de lo que les estoy mencionando. Fíjense, aquí tenemos el volumen de comercio global como porcentaje del PIB, ¿no? Exportaciones más importaciones de todos los países, dividido el Producto Bruto Interno de los países, ¿no? ¿Cuánto crece el comercio por encima del crecimiento de la economía real? Y lo que vemos que mientras desde los años 70 hasta los años 2010 aproximadamente, 2008, 2009, todo este periodo es lo que llamamos la globalización. Siempre fue creciendo, fue aumentando el crecimiento del comercio por sobre la producción, ¿no? Y desde el 2010, 2008, 2009, ¿no?, con la crisis de las hipotecas, bueno, esto se estanca, ¿no?, hasta la actualidad, ¿eh? Tenemos acá un bajón en esa crisis y después un estancamiento, ¿no? Entonces, esto se va a continuar, quiere decir que estamos en una nueva etapa de la globalización, ¿no? O esto puede reasumir y volver a crecer. Bueno, es la pregunta que se hacen muchos analistas hoy, ¿no? Y por otro lado, en este gráfico podemos ver el crecimiento del Producto Bruto Per Cápita de distintos países latinoamericanos, ¿no?, desde 2011 hasta 2020. Si tomamos que todos esos productos son iguales a 100 en el año 2011, fíjense que algunos países como Perú, Colombia, Uruguay y Chile les fue mejor porque crecieron, y después en el 2019 recién empiezan a desacelerarse, mientras otros países como Venezuela, como Argentina, mi país, y Brasil, bueno, tuvieron otro desempeño, ¿no?, más complicado. Entonces, lo que abre un poco este periodo de las crisis, como la de las hipotecas y de la del COVID, es que, bueno, los distintos países recurren a la intervención del Estado en la economía. Puede ser a través en la crisis de las hipotecas, financiando las entidades financieras y a las empresas, ampliando los seguros de desempleo y políticas sociales, impulsando el gasto público, etcétera, etcétera. Y lo que distingue aquí en la intervención del Estado en la economía social de mercado, es dos modos de encarar esa intervención de la economía por parte del Estado. Una, que la economía social de mercado contempla que es adecuada y que vemos generalmente en los países de la OECD, los países desarrollados y algunos latinoamericanos avanzados, que es una intervención puntual del Estado y excepcional que apunte a la recuperación del sector privado como motor primario del crecimiento. El Estado actúa subsidiariamente, a ver si lo vieron en otras materias ese concepto, para ayudar a que se recupere el sector privado, que es considerado digamos, el protagonista del crecimiento económico. Y en otros países, bueno, se va desarrollando un nuevo modelo, el capitalismo de Estado, que pretende administrar las economías por el Estado por tiempo indefinido, y bueno, es un modelo más estatista, frente al cual la economía social de mercado tampoco coincide, ¿no? Ahí estamos viendo un poco el posicionamiento de la economía social de mercado en la actualidad. No va a ser un liberalismo, digamos, totalmente desregulado, que lleva a inestabilidad y a crisis financieras recurrentes. Tampoco va a ser este estatismo que pretende el capitalismo de Estado. Pero veamos algunos conceptos acerca de cómo podemos describir este capitalismo de Estado, porque hay varios países de nuestra región que, bueno, que están sometidos a este sistema o pueden llegar a algunos gobiernos más bien de tono populista tratar de avanzar en esta dirección, ¿no?
En el capitalismo de Estado, el gobierno es entendido como el actor económico dominante. No solo político, sino también económico dominante, a diferencia de la economía social de mercado y del liberalismo. Y bueno, combina generalmente el autoritarismo político con control de sectores claves en la economía, a diferencia con el antiguo comunismo que buscaba abolir la propiedad privada y que no existiera la propiedad privada de ningún tipo. En el capitalismo de Estado es más pragmático, ¿no? Con controlar a las principales empresas y los principales sectores es suficiente, lo demás lo dejan libre de una forma pragmática, ¿no? Entonces se conserva en muchos casos teóricamente la propiedad privada y una apertura al comercio exterior porque es útil para el crecimiento, porque se considera que el crecimiento económico es esencial para sostener digamos, el objetivo central, ¿no? Se utilizan compañías estatales o controladas por el Estado, que tienen empresarios digamos, individuales diferentes al gobernante, pero son delegados directamente de ese poder. El éxito en los negocios depende de las relaciones entre los empresarios y los funcionarios políticos, y se amplía la dimensión del Estado, y el gobierno intenta, por ejemplo, si hay una empresa grande que produce petróleo, bueno, controlar esa empresa, ¿no? Si el sector más productivo es el gas, bueno, el gas. Si como en Argentina es el sector agrícola, que es muy eficiente y competitivo, bueno, se le aumentan mucho los impuestos para extraerle el excedente. Entonces se buscan los excedentes de la economía privada para apropiarlos o para controlarlos. Y bueno, y este sistema, dadas las características culturales de Latinoamérica, que bueno, que tendemos a cierto autoritarismo personalista, que bueno, que no somos tan afines a cumplir las reglas así muy, muy nítidamente, y también, bueno, hay muchos liderazgos carismáticos, y digamos hay estructuras clientelares, es un sistema que puede avanzar, ¿no? Entonces, la economía social de mercado, sin embargo, plantea que este sistema tiene distintos límites, ¿no? En primer lugar, se pueden dilapidar recursos en inversiones de escasa racionalidad económica, ¿no? Obviamente, este sistema está más, digamos, gobernado, dirigido por los políticos, y bueno, tiene una racionalidad política diferente de la racionalidad económica, de la eficiencia y la productividad, ¿no? Entonces, bueno, se puede resentir la eficiencia y la racionalidad de esas decisiones, también el uso de recursos para hacer, por ejemplo, acciones geopolíticas o políticas sociales mal diseñadas y clientelares. Y en general su suerte depende del sostenimiento de ciertas condiciones internacionales, ¿no? Dado que no es un sistema tan productivo, por lo menos en Latinoamérica, digamos, se busca encontrar sectores de recursos naturales muy, con una renta muy elevada, como el petróleo u otros productos exportables primarios, ¿no? Entonces, estos sistemas dependen un poco de los precios internacionales de esos bienes, ¿no? El precio del petróleo, el precio aquí de los cereales, etcétera, ¿no? Entonces, estas decisiones económicas tomadas por los políticos no son tan eficientes. Generalmente se aumenta la corrupción en un sistema puramente estatal donde no hay controles, y la corrupción afecta al funcionamiento del Estado. El Estado es grande, pero poco eficiente, los servicios públicos fallan, la infraestructura también, y el punto que quizás es muy significativo es que se genera una desarmonía de intereses, ¿no? El hecho de que el Estado intenta apropiar ese excedente de la economía privada genera situaciones de lógica de suma cero, ¿no? Lo que yo me quedo es lo que le saco al otro, ¿no? Y lo que el otro consigue es lo que me saca a mí. Entonces, bueno, dado que hay una situación donde se trata de sacar al otro y hacer redistribución, los grupos empiezan a defenderse y empiezan digamos, a aumentar los conflictos de interés, ¿no? En general, en la región, este sistema llegó con una retórica donde los ricos son egoístas y los pobres son buenos,
y hay que sacarle a los ricos para darlo a los pobres. Entonces esto genera un conflicto interno en la sociedad y esto genera contradicciones crecientes. Obviamente cae la inversión privada, este, eh, cae la eficiencia y bueno, y al final cae lo que se puede redistribuir, ¿no? Entonces es un sistema redistributivo que, digamos, va deteriorando la capacidad productiva de la economía, ¿no? Esto es un poco la crítica que hace, un poco el análisis que hace desde la economía social de mercado, cómo podemos ver el capitalismo de Estado. Y para resumir todo esto, yo diseñé un triángulo donde podemos ver tres objetivos centrales: el crecimiento económico, la libertad política y la seguridad y la igualdad. Y aquí podemos ver que la línea azul podemos representar al mercado desregulado, que confía que, digamos, condiciones y garantías para la libertad política y económica, va a haber un crecimiento económico importante, y cuando hay crecimiento económico importante, va a haber un derrame de ese crecimiento sobre el conjunto de la población, ¿no? Y aquí, desde el punto de vista de la economía social de mercado, lo ponemos como que este objetivo no lo logra completamente, sino a medias, porque, bueno, una de las críticas que hace la economía social de mercado, que este derrame no es tan automático y que no nos podemos dormir en los laureles, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo se puede hacer. Y por otro lado, en rojo podemos ver las características simplificadas del capitalismo de Estado, que se basa en la igualdad y en histórica de la redistribución de los ricos a los pobres, y creen que con eso van a aumentar la demanda de la población pobre y que debería crecer la economía, pero bueno, resignan la libertad política, ¿no? Para generar esa transferencia de recursos hay que aceptar un gobierno autoritario o, bueno, un gobierno fuerte, ¿no? Entonces se reprimen las libertades y se deterioran las instituciones republicanas y democráticas, ¿no? Y bueno, y el verde sería la economía social de mercado, que es un sistema que trata de reunir los aspectos positivos de los otros dos y dice que hay que lograrlos al mismo tiempo. Obviamente es más difícil, es un planteo no tan simplificador como decir que, bueno, con libertad conseguimos todo o con redistribución se arreglan todas las cosas, sino que, bueno, hay que encontrar una armonía entre esos elementos, ¿no? Vamos a ver que tiene que ver con un enfoque, tiene toda digamos, una influencia importante de la tradición liberal, la economía social de mercado, y por eso es de mercado, pero también acepta elementos de la tradición social, ¿no? Sobre todo de la tradición social cristiana. Es una especie de síntesis de esas tradiciones. Entonces, bueno, veamos, habiendo visto esta introducción sobre la actualidad y cómo compiten los modelos económicos de organización hoy, ¿qué es la economía social de mercado? Y aquí en esta diapositiva hay como un resumen apretado, ¿no? Es una economía con reglas de mercado, donde el Estado, de alguna manera, provee ese marco de funcionamiento, y donde uno de los puntos centrales es la defensa de la competencia para que no haya concentración económica, porque la economía social de mercado sostiene de manera fuerte que el monopolio y la concentración económica deteriora al mercado, a diferencia del liberalismo más desregulado, que, bueno, no se preocupa tanto por este punto, y pide un marco institucional muy bien definido, con regulaciones estables. También porque está a favor de la competencia, digamos, beneficia y, digamos, trata de generar un sector de pymes fuertes, pequeñas y medianas empresas, acepta el uso de políticas macroeconómicas contracíclicas, cree que en general la economía de mercado se beneficia con un enfoque de oferta, pero cree que cuando hay crisis se puede hacer política de demanda. Lo vamos a ver hacia el final en más detalle. Sostiene una política social subsidiaria que apoya la autoayuda y potencia la sociedad civil.
no que tiene que estar hecha completamente por el Estado, ni tiene que basarse solo en transferencias económicas, sino ayudar a la gente para que se integre a la economía de mercado, ¿no? Que haya movilidad ascendente, ayudar con educación y salud, y bueno, con algunos estímulos económicos, tratar de lograr que la gente se pueda instalar en un trabajo, etcétera, ¿no? No un sistema clientelista que reparte beneficios económicos y que uno pasa 5 o 10 años y sigue teniendo o sigue aumentando la pobreza, ¿no? El populismo ahí, según la economía social de mercado, tiene una postura contradictoria, ¿no? Es como que quiere redistribuir, pero siempre sigue cultivando la pobreza, porque lo necesita como apoyo político, ¿no? Entonces es una contradicción que tiene ese sistema, ¿no? La economía social de mercado quiere sacar a los pobres de la pobreza y que no sean más pobres, ¿no? No necesita pobres para el funcionamiento del sistema político. Y es un sistema basado en el diálogo político de los actores socioeconómicos, ¿no? Que, digamos, sintoniza con la democracia participativa, con la alternancia en el gobierno y la división de poderes, y protege los derechos individuales y sociales. A veces me dicen, bueno, profesor, pero bueno, en Latinoamérica tenemos otra cultura, esto es muy difícil de lograr, y yo les menciono que, bueno, que en los últimos 25 o 30 años ha habido países de la región que están basados en una economía de mercado, de empresa, con reglas para el funcionamiento competitivo, que el Estado marca y trata de definir un marco institucional respetado y que han mejorado en sus indicadores sociales, tanto de pobreza como también de distribución del ingreso. Latinoamérica, después vamos a ver algunos datos, tiene países que han avanzado en ese camino, o sea que se puede. Bueno, aquí una diapositiva un poco más histórica. Históricamente la economía social de mercado se desarrolló en Alemania, aunque representa el modelo de todo el centro y norte de Europa, pero teóricamente, digamos, el ejemplo alemán fue muy destacado porque, bueno, después del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, se cambió el sistema completamente, ¿no? Y dio muy buenos resultados, ¿no? Así que es un ejemplo de reformas muy profundas que dieron un buen resultado social y económico, ¿no? Y los protagonistas de ese cambio fueron un político que fue Konrad Adenauer, primer ministro de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y Ludwig Erhard, que fue el gran arquitecto de la reforma económica. Y los dos pilares de institución liberal social, como la mayoría de Europa después de la posguerra, donde se adopta la democracia constitucional con garantías de derechos individuales y sociales, ¿no? A diferencia de las constituciones clásicas liberales del siglo XIX, ¿no? Se incluyeron los derechos sociales. Y el sistema de la economía social de mercado, lo que estamos hablando, ¿no? Que trata de combinar la libertad económica, la iniciativa individual y las innovaciones, que genera la libertad, con la justicia social y la igualdad de oportunidades. Vamos a ver un poco cómo. Bueno, aquí hay una diapositiva de digamos, los arquitectos más teóricos, economistas de la economía social de mercado. Acá está Erhard, que ya lo vimos, y su mano derecha en el gobierno alemán en aquel entonces, Alfred Müller-Armack, que fue un poco el que acuñó la frase economía social de mercado, vendría a ser el que usó el rótulo, digamos, ¿no? Y después acá hay académicos, Walter Eucken, que era un economista, que habló de una constitución económica, y les voy a comentar algo de eso, y Franz Böhm, que era un jurista y que fue muy influyente en la constitución de Alemania del 49. Entre ellos dos y otros discípulos más, se habla de la Escuela de Friburgo, para los que conocen ese tema de historia del pensamiento económico, y aquí tenemos a Repke y a Rustov, que también forman parte de la constelación de la economía social de mercado, un sociólogo, un filósofo social, y Repke, un economista también, muy, muy filosófico, que habla sobre las cuestiones también morales,
culturales, etcétera, ¿no? Yo hice la tesis de doctorado sobre este autor. Estos cuatro forman parte de lo emparentada con la economía social de mercado. La visión ordoliberal es que el mercado tiene que funcionar dentro de un orden, dentro de un marco institucional. Hoy quien va a hablar de una constitución económica, ¿no? Y Alfred Müller-Armack también estuvieron de acuerdo en que había también que hacer algunos tipos de intervenciones puntuales, como la política social que les comenté. Bueno, muy a grandes rasgos, filosóficamente, podemos decir que la economía social del mercado forma parte de toda una filosofía, ¿no? Que difiere del individualismo liberal extremo y también del socialismo y del colectivismo, ¿no? Fíjense, la ecología es que en el liberalismo se acepta el individualismo, ¿no? Bueno, cada persona hace lo que le parece racionalmente y trata de hacerlo mejor por sí mismo. En el colectivismo eso sería tachado como una caracterización egoísta y hay que enfatiza la subordinación del individuo al conjunto. Y bueno, y en definitiva, bueno, para el liberalismo, digamos, lo que vale es el individuo y las decisiones que toma el individuo. El individuo, si quiere estar con alguien, está con alguien, y si no, no está con nadie. En cambio, en la economía social de mercado se adopta la visión antropológica cristiana, que dice que, bueno, que la persona es un sujeto individual, pero que necesita naturalmente de la sociedad, ¿no? Nacemos en una familia, vivimos con vecinos, miembros de clubes, vamos a un colegio y estamos con otros, nos hacemos amigos y amigas, etcétera, etcétera, y después, bueno, hacemos el trabajo y todo lo demás en una sociedad, ¿no? La persona necesita de la sociedad y al mismo tiempo tiene una individualidad, ¿no? Entonces, la persona combina esos dos aspectos, ¿no? Lo que dice sobre el liberalismo y el colectivismo es que enfatizan uno de esos dos aspectos y de algún modo soslayan lo otro, ¿no? La otra parte, ¿no? Como filosofía social tendríamos el liberalismo, el socialismo y el solidarismo, y como sistema o modelo económico el mercado completamente. Bueno, esto es digamos, lo tradicional, lo clásico, lo que se desarrolló durante el siglo XX, ¿no? En cuanto al posicionamiento. Bueno, y aquí tenemos un texto un poco abigarrado de Müller-Armack que a mí me parece muy significativo, ¿no? Él dice que en la sociedad algunos grupos buscan más la libertad, mientras otros más la seguridad social, ¿no? Todos buscan el crecimiento en la medida que su grupo de pertenencia no sea perjudicado. La contraposición de objetivos, libertad o seguridad social, crea conflictos sociales al tratar de imponer a alguno a costa del otro. Esto llevó a formas extremas, tanto intervencionistas, y a una polarización, donde unos grupos creen una cosa y los otros, y se la pasan peleando y se destruye la sociedad, ¿no? Entonces, la economía social de mercado nace como un concepto de pacificación. Recuerden también que en el nazismo esa contraposición y esa lucha a nivel social hizo que un grupo dijera, bueno, vamos a usar la fuerza y vamos a dominar los otros a los tiros, ¿no? Eso fue un poco el nazismo, y después entró en guerra con los vecinos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr la paz social viendo que el conflicto destruye la sociedad, ¿no? Y destruye la nación, ¿no? El conflicto interno, ¿no? Y también el externo, ¿no? Entonces, la economía social de mercado, en la visión de Müller-Armack, es un concepto de pacificación, una idea estratégica para el logro de la cooperación genuina en el contexto del conflicto de objetivos. La economía social de mercado es adecuada en la sociedad moderna, en la que la aceleración del desarrollo productivo en todos los campos debido a la tecnología y a la sociedad de masas, y movilizada y amenazada por estos cambios, busca una armonización dentro de un orden libre. ¿Cómo podemos hacer un orden libre en una sociedad que hay cambios
y algunos se ven muy beneficiados, otros se ven muy perjudicados. ¿Cómo hacemos para que la gente acepte este sistema? Miller-Armack dice que no consiste solo en hacer tolerables las oleadas de cambios, sino en posibilitar a la sociedad para que participe en los frutos de ese desarrollo. Que la gente no tenga miedo del cambio tecnológico, porque va a haber un orden donde la mayoría, o todos, tengan la oportunidad de verse beneficiados por ese cambio tecnológico. No que haya un cambio tecnológico abrupto, sin ninguna planificación, y se benefician unos pocos y la mayoría se queda sin trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sostiene que es una fórmula integradora que no obstaculiza los cambios, las diferencias o disputas, no resuelve completamente los conflictos, sería utópico, ni promete su solución completa, pero interviene constructivamente en limitar en lo posible las mayores tensiones y en producir una base realista para la acción conjunta, ¿no? Es decir, bueno, hay un cambio tecnológico. Bueno, este cambio tecnológico, ¿qué implica? Bueno, esto y esto, ¿no? Estos beneficios y estas contras. Fenómeno. Pero ¿quién va a sufrir quién va a aprovechar los beneficios y quién va a sufrir las contras de este sistema? Bueno, sentémonos en la mesa y veamos cómo los que se benefician ayudan a los que van a ser totalmente perjudicados, para que todo el mundo pueda aceptar ese cambio y nos beneficiemos en conjunto. Entonces, negociar eso, ¿no? Ir negociando los costos y beneficios de los distintos cambios. Porque bueno, si unos pocos se quedan con todos los beneficios y la mayoría se queda con los costos, y bueno, ese va a ser un sistema difícil de sostener políticamente, porque no va a tener legitimidad y consenso. Entonces tenemos que encontrar que la economía social, que la economía de mercado, que genera este cambio, bueno, beneficie de algún modo a todos esos grupos, participando estos grupos políticamente para la toma de decisiones y para la planificación del cambio, ¿no? Viendo al cambio y a la economía de mercado como algo positivo, en tanto y en cuanto se vea concretamente cómo beneficia al conjunto social. Si no, es bastante obvio, ¿no? Si los beneficios son acotados, bueno, la gente que queda afuera va a querer que cambien el sistema, ¿no? Eso es bastante sencillo de percibir. Y no alcanza con decir que nos vamos a beneficiar todos, porque si no pasa eso y la gente no lo percibe, no sirve. Tiene que ser en concreto. La economía social de mercado plantea que para que eso se dé, bueno, tienen que intervenir los distintos actores y negociar en el diálogo político, bueno, más o menos cómo se van implementando esos cambios, para que no quede librado al azar. O al que más poder tiene, o al que más fuerza tiene, o al que más inteligencia tiene, y que todos los demás, más débiles, paguen el costo, ¿no? Ese es un sistema darwinista, donde sobrevive el más apto, y eso es la ley de la jungla, ¿no? La economía social de mercado tiene una visión humanista cristiana y no puede compatibilizar nunca con el darwinismo total de que unos tienen derecho a sobrevivir porque son mejores y otros a perecer porque son más débiles, ¿no? Cada ser humano tiene una dignidad intrínseca y hay que encontrar un sistema donde se pueda ir asimilando esos cambios y que la gente pueda ir beneficiándose, ¿no? Entonces, la participación política de los actores sociales lleva a esa negociación, como veremos. Y en definitiva, la parte un poco más ordoliberal que les decía es un marco institucional para el funcionamiento, ¿no? Acá Eucken sostuvo que la función última de la economía social de mercado es restringir ambos, la concentración del poder privado y la concentración del poder estatal, ¿no? El Estado debe establecer el marco institucional en el cual la economía funciona, debe dar las condiciones de desenvolvimiento de una economía humana, pero no debe dirigir el proceso económico. Dirección estatal del marco económico sí, dirección estatal del proceso y los resultados no, ¿no? Entonces, el Estado tiene un rol específico como árbitro y como garante de que se cumplan las reglas, pero después actúan los actores privados, ¿no? Y se respeta la libertad, sin duda. Bueno, y sostenía que la economía social de mercado tiene 6
principios estructurales que le dan estructura de funcionamiento, y 4 regulatorios, ¿no? O reguladores, ¿no? Los 6 estructurales son propiedad privada, la moneda estable, no sea, digamos, no vayamos de una crisis en otra, como pasa a veces en el sistema totalmente desregulado, y bueno, y que la gente se haga responsable de sus decisiones, ¿no? Esto quiere decir que si una empresa le va bien, gana dinero, y si le va mal, bueno, quiebra. Y tiene que sucederla a alguien que lo haga mejor, ¿no? Pero eso no suena en un vacío en la economía social de mercado, sino sería el liberalismo puro. Eucken insistía mucho en la defensa de la competencia, del control de subsidiarias, no clientelares, en la política, en la existencia de una política anticíclica, y en la corrección de los efectos externos, ¿no? Como la ecología, el deterioro ambiental, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos un poco la competencia de los modelos hoy, y vimos un poco más en concreto qué consiste la economía social de mercado. El tercer punto es ver la lucha de la economía social de mercado contra la corrupción. Aquí a mí me gusta enfatizar este punto. La economía social de mercado es el opuesto del capitalismo rentista o de amigos, que implica la corrupción estructural, ¿no? Las relaciones política-economía adecuadas es que haya una democracia republicana y un mercado social, porque son los sistemas que dan más seguridades para que el poder político sirva a los ciudadanos, o se consiga o se gane sirviendo a los ciudadanos, y la riqueza o el éxito económico se consiga beneficiando a los consumidores, ¿no? A través de la democracia y de la alternancia, lo que buscamos es que lleguen al gobierno la gente que está haciendo lo mejor para el país, ¿no? Que sirve a los ciudadanos. Se supone que los políticos sirven a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que tener un sistema donde suceda eso más, ¿no? Y la economía social de mercado es el sistema donde los empresarios que más ganan son los que más benefician a los consumidores, porque generan mejores bienes, mejores servicios y a un precio mejor, ¿no? Pero esta conducta que se llama el rentismo invierte la relación, en general concentrando el poder, ¿no? O concentrando el poder económico, ¿no? En el sector privado se puede lograr evitando la competencia, buscando privilegios como arreglar las licitaciones, capturar a los reguladores, monopolios, abusos de posición dominante, etcétera, etcétera. Hay distintas estructuras de mercado que hacen que los mercados no sean competitivos. Entonces, para que el mercado funcione bien, tiene que ser competitivo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Los empresarios a veces prefieren, saben que compitiendo menos están más tranquilos y ganan más, ¿no? Entonces, es un poco antinatural la competencia, ¿no? Es lo mejor a nivel social o de resultados del sistema económico, pero a la gente no le gusta competir, ¿no? Es más difícil, es más esforzado, ¿no? Entonces tiene que haber reglas para que eso se cumpla. La gente tiende a tratar de encontrar modos de no competir, que el político le dé un mercado cautivo, o ponerse de acuerdo con los empresarios con los que presuntamente compiten para hacer un acuerdo en las sombras. Eso se llama colusión. Entonces buscan no competir. En la medida que no se compite en el mercado, los resultados sociales que deberían dar el mercado se pierden, ¿no? Y en el poder político, digamos, está esta forma estudiada por los sociólogos que se llama el neopatrimonialismo, que es el uso informal de las agencias públicas para el beneficio privado. ¿Para qué existe el gobierno y los funcionarios? Para servir a los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Si bien la ley dice que deberían servir a los ciudadanos, los funcionarios y los políticos a veces pueden buscar su propio interés desentendiéndose de los ciudadanos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se imaginarán, otorgando privilegios y subsidios o exenciones a los socios, entre comillas,
otorgando contratos favorecidos, empleo público a los leales, crear mercados cautivos donde haya un empresario amigo y uno va a medias con el resultado económico. Bueno, generar orientación de política económica que beneficie al grupo que a mí me apoya. Entonces, todas estas conductas distorsionan la forma que tiene que tener el poder político de servir al ciudadano y hace que el poder político se sirva a sí mismo, ¿no? Entonces yo hablo en estos casos de pseudos, que necesitan al Estado para obtener privilegios y extraer beneficios sin competir, o de pseudo políticos que necesitan de los empresarios amigos para apropiarse de los beneficios de la posición lograda políticamente, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el capitalismo rentista, ¿no? Que los mercados no funcionan bien y la política no funciona bien, que es algo bastante evidente en muchos casos, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ve nuestra clasificación con este nuevo dato, ¿no? Lo que vamos a ver, lo que puse yo acá es que los sistemas del capitalismo de Estado, donde hay autoritarismo político, concentran el poder político y se transforman en economías rentísticas, ¿eh? Por más que dejen que haya inversiones privadas y que haya empresas, hay concentración del poder político. Y ese poder político concentrado manipula el mercado. Entonces hay una economía rentística. Y el sistema del laissez-faire o del liberalismo extremo, que no se preocupa de que haya concentración económica en el mercado, tiende a tener concentración económica en el mercado, concentración de la riqueza, monopolios, cada vez más empresas que compiten menos, y a medida que esas empresas están más concentradas y compiten menos, los resultados que debería dar la economía social de mercado se retrasan, ¿no? Entonces se genera también un sistema rentístico, ¿no? Por el lado privado más que por el lado estatal, ¿no? Una concentración de la riqueza en lugar de una concentración del poder político. Estos dos sistemas son pseudomercados, desde la economía social de mercado. Tienen marcos institucionales neopatrimoniales y se deteriora el sistema de competencia. En cambio, la economía social de mercado, con los elementos que vimos, evita, porque hace competir a las empresas en el sistema competitivo de mercado y porque hace que los políticos tengan las elecciones, tenga que haber alternancia de poder, haya división de poderes, estén sometidos a las reglas, haya participación de los grupos sociales. Entonces, bueno, el poder está dividido, el poder político y el poder económico, los dos fragmentados. Entonces nadie puede abusar de ese poder, ¿no? Y hacer que en vez de servir a los otros, pongan a los otros al servicio de alguien, ¿no? Ya sea el político o el empresario concentrado. Bueno, una medida de dar, una forma de darle un respaldo empírico a este desarrollo de ideas es un índice que se llama de capitalismo rentista de la revista The Economist. Aquí las barras grandes de distintos países se miden por la cantidad de riqueza de los empresarios que forman parte del Forbes 2000, de los empresarios más ricos de cada país, ¿no? Entonces, la riqueza de los empresarios más ricos de cada país, medido por la revista Forbes de Estados Unidos, figura en la barra completa, azul y celeste. Y después de esos empresarios, la revista The Economist clasificó, ¿no? Los empresarios que hicieron su riqueza en mercados que tienen mucho contacto con el Estado, hay una presunción de que son rentistas. Y los empresarios que hacen su riqueza en mercados completamente competitivos, donde hay muchas empresas que proveen el mismo bien y hay mucha competencia, estarían en la barra celeste. Entonces, siempre en relación al Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, Rusia queda rankeado como el país más rentista del mundo, donde casi todos los ricos, que tienen una parte muy importante de la riqueza nacional, se hacen ricos haciendo negocios con el Estado. Después viene Malasia, las Filipinas, Singapur, Ucrania, México, India, China. Y bueno, para
por acá aparecen, bueno, a ver, creo que México queda uno de los primeros, ¿no? Aquí de Latinoamérica. Y después tenemos a Brasil, Argentina, que tiene muy pocos multimillonarios, digamos, pero la mayoría hicieron su riqueza con el Estado. Y aquí lo que vemos es que hay países considerados economías liberales de mercado, como Gran Bretaña o como Estados Unidos, que tienen porcentajes de rentismo, ¿no? Incluso aquí no está contemplado la industria de defensa, ¿no? Y algunas otras, según dice The Economist en esos artículos que les recomiendo leer. Y fíjense aquí Alemania, ¿no? Alemania es casi todo celeste. Toda la riqueza se ganó en competencia, sirviendo al consumidor. Esto es lo que propone la economía social de mercado, entonces. Entonces, cuando uno ve la desigualdad y la crítica a la desigualdad en la actualidad, la economía social de mercado hace como una distinción ética fuerte, ¿no? El problema actual de la desigualdad para la economía social de mercado tiene que ver con su valor absoluto, pero sobre todo con el origen de la misma, ¿no? ¿De dónde surge esa riqueza, no? ¿Surge del rentismo o surge de competir en el mercado y hacer las cosas bien? Bueno, si surge del mercado, en competencia, haciendo las cosas bien, sin tratar de coaccionar a los funcionarios políticos, compitiendo, trabajando, planificando, incorporando tecnología, bienvenido, ¿eh? Es una desigualdad bienvenida. Ahora, si se logró no compitiendo, haciendo arreglos turbios con el Estado, concentrando el poder político, etcétera, etcétera, bueno, eso es rentismo y va en contra de los principios del sistema, ¿no? Y debe ser penado, ¿no? Entonces, ahí estaría la divisoria de aguas, ¿no? Y fíjese un poco, aquí hay un gráfico donde medimos el Gross National Income, sería el ingreso nacional bruto de los distintos países per cápita, y un indicador de ausencia de corrupción, ¿no? Que se mide aquí abajo, ¿no? Entonces, estos países son los países menos corruptos y que tienen el más alto ingreso per cápita, ¿no? Y uno por acá ve muchos del centro y norte de Europa, ¿no? Y bueno, y por acá, aquí en los recuadros tenemos los Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, Venezuela, México, ¿no? Están mal rankeados en corrupción y ausencia de corrupción e ingreso per cápita elevado, ¿no? Las economías que mejor funcionan son las que tienen menos corrupción. Bueno, para terminar entonces veamos un poquito más de detalle 4 o 5 políticas que son centrales en la economía social de mercado. Y el primer punto tiene que ver con la estructura y la forma del Estado, que tiene que ejercer este marco institucional, que tiene que ejercer la política económica, ¿no? ¿Qué tipo de Estado debe ser, ¿no? Y para enmarcarlo un poco, yo pongo acá un poco el consenso de los 90, fue el consenso de Washington, ¿no? Cuanto menos Estado, mejor. ¿Y qué pasó? Bueno, no llegó tanto el efecto derrame, las economías se fueron concentrando y en los países donde había problemas de falta de competencia siguieron o se agrandaron. Y la retórica de los años 2000 del socialismo del siglo XXI fue cuanto más Estado mejor. Se trató de avanzar en la línea del capitalismo de Estado, se polarizaron las sociedades, hubo conflicto interno, la política del Estado es ineficiente, sigue habiendo muchísima pobreza a pesar de que se redistribuyen los recursos porque está mal hecha la política social. Y en definitiva, cuando caen los precios de los commodities de los bienes que estos países producen, el sistema productivo queda inerte. Entonces, ninguna de las dos son caminos que pueda proponer la economía social de mercado. Yo en una columnita puse ni más ni menos, sino mejor Estado, ¿no? Que es un Estado que funciona bien. Y Ludwig Erhard dijo, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y la economía social de mercado gira alrededor de un concepto que es el de Estado fuerte y limitado, ¿no?
quiere decir que tiene que lograr una tensión adecuada entre estos dos elementos, ¿no? ¿Limitado qué quiere decir? Bueno, políticamente limitado. Bueno, que hay elecciones frecuentes y alternancia en el gobierno, que hay división de poderes, que el poder se sujeta a cumplir la ley, etcétera, etcétera. Vendría a ser un estado político, un estado político liberal, ¿no? Donde hay límites, digamos, al poder del gobierno. No puede hacer cualquier cosa, tiene que sujetarse a la Constitución, etcétera, ¿no? La oposición tiene que controlar al oficialismo que gobierna y después turnarse, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser, aparte de esto, fuerte. ¿Por qué? Porque la economía social de mercado sostiene que para generar este marco institucional basado en una visión de bien común, el Estado no debe aceptar, digamos, la presión de los grupos de interés particular, ¿no? ¿Qué pasa con los grupos de interés particular en una sociedad? Es que van al Estado a través de sus influencias y sus contactos y tratan de conseguir del Estado lo que le conviene al grupo particular. Entonces, en general, el Estado está tironeado por los pedidos de estos grupos, que a veces son financiadores de las campañas, ¿no? O son parte del partido político, etcétera, ¿no? Eso es lo que a veces se llama el Estado botín. El Estado tiene recursos, tiene una política económica que me puede beneficiar o perjudicar, entonces yo quiero controlar el Estado para que el Estado esté al servicio mío. En Alemania, según algunos historiadores, pasó esto antes del nazismo. Un Estado débil que era tironeado por los distintos grupos de interés, hasta que alguien dijo, bueno, acá hay que poner mano fuerte, y llegó Hitler, ¿no? Y fue mucho peor la solución que el problema, ¿no? Entonces, en Alemania quedó claro que es necesario un Estado fuerte, que no dependa de los grupos de interés. Por supuesto que los puede escuchar propuestas, ver qué pretenden, lo que necesitan, etcétera, etcétera. El Estado tiene que generar un diálogo social y estar bien informado, pero no tiene que hacer necesariamente lo que le pida determinado grupo A, B o C, porque financió la campaña o porque ayudaron mucho al partido, no. El Estado tiene que gobernar hacia el bien común. Y para eso, una de las cosas esenciales es una burocracia, un conjunto de funcionarios que sean seleccionados en base al mérito y tengan una larga carrera dentro del Estado y tengan un gran prestigio por cumplir muy eficazmente los objetivos de la función pública. Este cuerpo de funcionarios, que por supuesto si hacen algo incorrecto hay una legislación o reglamentos que los penalizan, pero bueno, tiene una larga trayectoria, un largo prestigio en el Estado y tiene una estabilidad. Entonces, cuando vienen los funcionarios, digamos así, políticos que ganan las elecciones, ocupan algunos cargos en el Estado, pero la mayoría del Estado está conformado por estos funcionarios de carrera, que lo que tienen que hacer es aplicar las directivas que le dan los funcionarios políticos. Entonces, esto también es un límite a la arbitrariedad del poder político. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, el partido político se hace con amigos, familiares, grupos, gente que le prometo cosas, y cuando llego al Estado, utilizo al Estado para darles un gusto, digamos, o para darle lo que se merecen por haberme apoyado. Entonces estoy condicionado y tengo que estar dando favores a todos los grupos que apoyaron al partido político. ¿Y el Estado cómo funciona? Mal. Funciona mal la política económica, funciona mal la burocracia, los funcionarios no están capacitados, etcétera, ¿no? Entonces, estoy generalizando, ¿no? Hay muchos países de la región que tienen funcionarios públicos capacitados y por mérito, ¿no? Pero hay varios países de la región donde lo que yo les cuento uno no le sorprende qué pasa, ¿no? Donde uno ve familiares de los grandes políticos en distintos puestos, ¿no? Entonces, ese es el punto de un Estado fuerte y limitado. Y aquí podemos ver parecido, que tenemos el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas,
y una medición del Banco Mundial de efectividad del Estado. Lo que podemos ver aquí es una pendiente similar, quizás incluso más importante, donde queda claro que los países que tienen el Estado más capacitado, con mejores funcionarios, mejor eficaz, y que las políticas se hacen con gran consenso y se aplican de modo estratégico, funcionan mejor en desarrollo humano que los que no. Y aquí vemos los países de la región, que más o menos son parecidos, que tienen más este estado y los que tienen menos. Bueno, otro elemento que les mencioné es la defensa de la competencia. Dentro de este capítulo, digamos, hay algunos que no les preocupa, por ejemplo en el marxismo, para darles un ejemplo, si el Estado tiene que ser dueño de toda la propiedad, bueno, no importa si es grande, chiquita o mediana, si está concentrado o no, ¿no? Y después tenemos el liberalismo extremo, que dice que la competencia se da sola, que el Estado no tiene por qué hacer nada y va a haber competencia automáticamente o naturalmente. Bueno, esto es bastante preocupante porque uno ve que en la realidad esto no se da tan así. Y después hay políticas antimonopolio, de defensa de la competencia, con intervenciones selectivas que no son muy efectivas porque tienden a la arbitrariedad, ¿no? Y a que se desarrolle el rentismo, ¿no? Yo a vos te pongo una multa, pero a vos no te la perdono, ¿no? Y generar un intercambio de favores, que es la base del rentismo, ¿no? Entonces, la economía social de mercado pide una defensa de la competencia basada en reglas. Bueno, como habíamos visto también, es un sistema que fortalece las pymes. Esto se puede ver acá en un gráfico muy interesante de CEPAL, que para países de la región latinoamericana los compara con países europeos, y aquí el número 100 representa la productividad de las grandes empresas, ¿no? Mientras que el naranja son las medianas, el gris es la productividad de las medianas, el naranja el de las pequeñas y el azul el de las microempresas, ¿no? Entonces lo que podemos ver en Latinoamérica, que las medianas, pequeñas y microempresas son muy poco productivas en relación al 100 de las empresas grandes. Mientras que en Europa, en distintos países, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas son mucho más productivas. ¿Y esto qué significa? Porque sabemos en economía que la productividad es el reverso del salario. Cuanto más alta es la productividad, probablemente más alto sea el salario de los trabajadores. Entonces, esto quiere decir que las pequeñas y medianas empresas en Europa, en este sistema de economía social de mercado, son más productivas, están mejor organizadas, algunas exportan y compiten internacionalmente y tienen una productividad elevada y pueden garantizar salarios dignos. Mientras que en Latinoamérica, ya sabemos, la gente que trabaja sobre todo en las pequeñas y micro, están condenadas a la informalidad, a una bajísima productividad, a no poder capacitarse y a bajos salarios y a la pobreza. Entonces, la contracara productiva de la pobreza, del desafío de la pobreza en la región, tiene mucho que ver con esto, con potenciar el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, que como tenemos un sistema bastante rentista, donde el poder político ayuda al poder económico y el poder económico busca ayuda del poder político, estas son las empresas grandes y que tienen poder e influencia y nadie se ocupa de las pequeñas y medianas, porque políticamente no es relevante, no tienen influencia. Entonces, esto es un problema grave que la economía social de mercado plantea como un tema a superar. Después, algo les conté de la política macroeconómica, digamos, la política macroeconómica en el ordoliberalismo, plantea contrarrestar la sobreinversión o el exceso de demanda en los auges
tratar de enfriar la economía cuando está muy sobrecalentada y hay mucha demanda en relación a la oferta, porque puede haber inflación, pero también ayudar cuando hay subinversión y falencia de la demanda en la depresión, ¿no? O sea, como en la crisis actual, o en la crisis 2007-2008, que son crisis con depresiones profundas, la economía social de mercado plantea hacer política contracíclica y, bueno, hacer un poco de inversiones públicas o infraestructura, pagar seguros de desempleo para que se sostenga la demanda y la recesión no sea tan profunda. En cuanto a la coyuntura en alza, el auge entra en la zona de peligro de la inflación, se impone frenar inversiones mediante oportunas medidas de política monetaria. Aumentar las tasas de interés, por ejemplo, reducir el gasto. Al paso que en la depresión hay que estimularlas. Y en caso extremo, pero solo entonces, recurriendo también a aquellos medios más radicales que la escuela del pleno empleo, el economista Keynes, recomienda como medidas indicadas en todo momento. Entonces, la economía social de mercado acepta que la política keynesiana se aplique en la depresión, pero no generalizarla, ¿no? El planteo general debería ser un apoyo a la oferta, una visión de oferta. Pero cuando hay una depresión importante, bueno, recurrir al estímulo de la demanda, ¿no? Entonces, un equilibrio también ahí, ¿no? Bueno, aquí estamos un poco en la anteúltima diapositiva. También la economía social de mercado tiene un modelo y una estrategia de inserción competitiva, según el IMD de Suiza. Habría tres modelos de competitividad, uno del sur de Europa o de Asia o de Latinoamérica, que se basa en bajos costos laborales, ¿no? Y la flexibilidad está dada porque la economía informal es muy grande, algo que nosotros vemos como negativamente porque la gente en la economía informal tiene bajos salarios. Acá es positivo porque hace que el país sea competitivo. Es una especie de el lado bueno de una cosa mala. Y ellos lo ven como un modelo de inserción internacional un poco primitivo, y después ven dos modelos desarrollados: el anglosajón, que se basa en la desregulación, en una flexibilidad laboral muy fuerte y muy alta, una economía, empresarios con una propensión al riesgo altísima y con mucha flexibilidad para hacer lo que se necesita, que bueno, obviamente que es un sistema muy competitivo y es innovador, pero en la economía social de mercado se ve como contraproducente por la inestabilidad que genera, justamente por la propensión al riesgo. Y cuando uno hace decisiones muy riesgosas, a veces acierta y a veces se equivoca, y cuando se equivocan muchos, bueno, uno va a recesión. Y el modelo de Norte de Europa prefiere enfatizar otros valores como visiones de largo plazo, visiones estratégicas, competitivas, hacer un estudio muy profundo del mediano y largo plazo de la evolución de los temas, y después generar consensos sociales para aplicarla, ¿no? Como les conté en el principio, ver un poco hacia dónde debe cambiar la estructura productiva de la sociedad y ayudar a que todos los grupos que van a salir perjudicados puedan incorporarse en el nuevo esquema ganador, ¿no? Para que nadie quede en el camino y la solución tenga consenso. Y a través de esa visión estratégica y competitividad, mantener una estabilidad laboral, porque creen que para la persona es importante, y además para la formación y la generación de capital humano. En la medida que yo tengo más estabilidad en mi empleo, bueno, conozco mejor, puedo profundizar y profesionalizarme más en mi tarea, y además me puedo seguir capacitando. En cambio, en una economía que tiene mucha flexibilidad laboral, bueno, a la gente le cuesta capacitarse, y uno está haciendo una tarea y bueno, lo echan y tiene que hacer otra, y después lo echan y tiene que hacer otra, y hay demasiada, digamos, rotación, lo que no permite que la gente se especialice en una determinada tarea y la domine a fondo, y tenga más calidad en su producción, ¿no? El modelo europeo compite más por calidad que por bajos precios y bajos salarios. Esa es un poco la visión competitiva, ¿no?
Y bueno, y llegamos al final, ¿no? ¿Cómo se puede lograr todos estos elementos más complejos? Que decir, libero todo y todo funciona bien, o le saco a los ricos y le doy a los pobres y todo va a funcionar bien y va a aparecer la justicia, que no funcionan. Bueno, el desarrollo es un fenómeno más complejo que requiere de más instituciones y de un diseño más delicado, y la economía social de mercado apuesta muy fuerte por el diálogo político, ¿no? Porque todos los grupos, con la supervisión del Estado, se sienten, armen los planes estratégicos a mediano y largo plazo, los que más ganan ayudan a los que serían más perjudicados, se busca cómo se insertaría cada parte en el nuevo esquema, y se da una cooperación estratégica, ¿no? Entonces, confían en los mercados y también en los procesos de interacción cooperativa social. Las asociaciones industriales, los consejos de trabajo, los sindicatos son fuertes en este modelo. Y apoyan la formación de compromisos creíbles. La economía social de mercado es un sistema de consensos. No requiere la coincidencia permanente de todos los intereses, pero no puede funcionar con conflicto. El conflicto interno permanente, que es lo que estamos más acostumbrados en Latinoamérica, va deteriorando todo, ¿no? Va deteriorando la inversión y las empresas, pero también las políticas sociales, la regulación estatal, bueno, y va generando cada vez islas de alta productividad concentradas, con un mar de informalidad, ¿no? Entonces, es un sistema que no termina de dar los resultados que se esperan de él, ¿no? Entonces, en este sistema de los consensos y del diálogo político y social, en duda la razón de ser del contrincante, sino la dimensión de su interés. Bueno, todo el mundo se respeta, pero bueno, vamos a ver cuánto le corresponde a cada uno. Hay que encontrar una solución relativamente justa para que todo el mundo esté de acuerdo y se pueda avanzar en una dirección. Es un sistema que necesita más paciencia, más diálogo, pero los resultados en el mediano y largo plazo están a la vista. Y es un orden flexible y adaptable a los desafíos, porque se vuelven a juntar, y si hay un cambio muy importante de la estrategia, bueno, se vuelven a juntar, vuelven a discutir un poco qué se queda con cada quien, cómo se reparten los costos y beneficios, y se adopta una nueva estrategia que se implementa durante un tiempo importante. Es un sistema que va funcionando y va produciendo mejores resultados que el conflicto continuo, ¿no? Y la búsqueda de tener todo el poder para tratar de eliminar o coaccionar al otro, ¿no? Que es el juego en el que estamos nosotros, que es un juego de suma cero, donde cada vez se producen mermas en el rendimiento económico para todos. Así que bueno, este punto vendría a ser la conclusión y quizás la moraleja final de la economía social de mercado. Y bueno, y solo me cabe darles las gracias por la atención y esperar que les haya resultado de su interés, que hayan sido ideas que los dejaron pensando, que hayan sido ideas y propuestas que los dejen, digamos, con inquietudes de profundizarlas. Y en las próximas etapas del módulo vamos a tener distintas actividades y también un diálogo para discutir acerca de todas estas ideas y de algún modo cómo se podría avanzar en cada uno de nuestros países. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo pronto.